Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a CAVER, a la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano de la República Argentina. Hoy, continuando con el ciclo de capacitaciones técnicas de empresas asociadas a CAVERA, tenemos al señor Eric Cross, que es técnico de la empresa Colorín, quien nos va a hablar sobre la línea emoción de interior y exterior. Bienvenido, Eric, y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando gustes. Gracias. Dale, perfecto, arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por unirse. Gracias a Cavera por invitarnos una vez más a poder mostrar nuestros productos. Y así como tal lo presento, hoy vamos a hablar de un producto nuevo, un producto lanzamiento que salió el año pasado, fines del año pasado. Eh, pero primero le voy a mostrar algo reducido de lo que es Colorín. ¿Sí? Hoy Colorín es una empresa que tiene más de 80 años en el mercado. En este momento contamos con 5 centros logísticos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. Y tenemos 2 plantas productivas en Villa Mercedes. Eso es como para el que no lo conoce o no sabe qué es Colorín, algo muy resumido, muy chiquito de la empresa que hoy participamos. Vamos a la presentación. Como dijimos, esto es un producto que se lanzó fines del año pasado para completar una línea, emoción látex interior-exterior. ¿Sí? Vienen 2 presentaciones, como están viendo en la imagen, ya vamos a ver por qué. Se lanzó la emoción interior-exterior para completar esta línea. Nosotros ya contábamos con la emoción interior mate, que es la lata rosa que ven en imagen. ¿Sí? Ese es un látex lavable de interior, terminación mate. Y también contábamos con el emoción interior satinado, que es la lata violeta que ven en la imagen. También un lavable de interior en terminación satinada. Y para completar la línea, fines del año pasado se agregó el látex emoción interior-exterior, que vienen las 2 terminaciones, como ven en la imagen, blanco y color. Un lanzamiento nuevo para completar la línea, vienen de distintos tamaños de envase y esas son las presentaciones. El blanco solo dice emoción y el de colores emoción colores. Esas son las dos latas que se pueden encontrar. ¿Qué es emoción interior-exterior? Emoción interior-exterior es una pintura acrílica, terminación mate, para interior y exterior, con una máxima resistencia a la intemperie, y en lo que es interior, una lavabilidad y antihongos de excelencia, con un muy buen poder cubritivo. ¿Sí? Y la particularidad que tiene es que está fabricado con un bajo nivel de salpicado. ¿A qué le llamamos bajo nivel de salpicado? A que cuando nosotros, siempre y cuando usemos el rodillo adecuado para pintar en la pared, ¿sí? No nos manchamos las manos, no salpicamos el piso. Bueno, eso es una forma de un- una fabricación, digamos, que se hace, una tecnología de fabricación para que salpique, obviamente, muchos menos que otros látex de menor calidad. ¿Sí? Emoción blanco viene eh, en la lata que yo les decía, que no, que dice solamente emoción, viene blanco y en bases tintométricas. ¿Qué son las bases tintométricas? Bases tintométricas vienen 4 tipos de bases tintométricas para que ustedes puedan hacer todos estos colores, si ven en la paleta, que son del taco, ¿sí? Eso en una pinturería de confianza lo pueden encontrar y pueden hacer todos los colores que ustedes desean en las bases. Y a su vez viene blanco en terminación de 1, 4, 10 y 20 litros. Si bien eso se puede entintar en máquina, también al blanco le pueden agregar un entonador o colorante universal para poder hacer los colores siempre y cuando sean pasteles, porque no se llega con un entonador a un color fuerte, y como bien lo dice ahí la imagen,
No se recomienda tampoco hacer un color fuerte y más que todo si lo usamos para exterior. ¿Sí? Estoy escuchando en un eco. Em, Se recomienda que si van a usar entonador sea hasta 30 mililitros por litro y eh, van a lograr solo colores pasteles. Y en la segunda presentación, que dice Emoción Colores, contamos con 15 colores listos que vienen de fábrica y viene solo en presentación de 1, de 4 y de 20 litros. ¿Cómo se aplica cualquiera de las dos, los colores y el blanco? La aplicación se puede hacer a pincel, rodillo, soplete, ¿sí? Siempre y cuando el soplete esté preparado para látex. Obviamente lleva una dilución distinta a lo que sería aplicar con rodillo. Cuando lo vamos a aplicar con rodillo, se recomienda diluir hasta un máximo 10%, la primera mano, la segunda y tercera mano pura. El secado al tacto es de 1 hora. Y entre manos, o sea, entre la primera mano y segunda mano, se recomienda esperar 4 horas, ¿sí? Para que la primera mano termine de secar bien y no cuando apliquemos la segunda, levantemos la primera mano. El rendimiento es aproximadamente de 12 a 14 metros cuadrados por litro por mano. ¿A qué le llamamos por litro por mano? Una mano, o sea, un litro con una mano vas a hacer de 12 a 14 metros. Si hablamos de que vamos a aplicar o se recomienda aplicar de 2 a 3 manos, lee más o menos el cálculo que se hace es que te va a rendir de 6 a 7 metros las 2 manos aplicadas por litro, ¿sí? Y como lo repetí recién, se recomienda darle de 2 a 3 manos, sí o sí, para tener una buena terminación. Esos son los colores que vienen de línea. Se los muestro, se los dejo un ratito para que lo puedan ver. Como ven en la imagen, tienen colores fuertes, como el rojo, el azul, el negro, y a su vez vienen algunos colores más pasteles, como los beige, el gris musgo. Eso viene, son 15 colores, más el blanco, y a la vez, como le dije recién, se pueden preparar, esto es una sugerencia, están algunos colores puntuales, pero se pueden preparar del taco tintométrico, se puede preparar con las bases cualquiera de los colores. Esos son los códigos de los colores que salen en la imagen y se puede preparar cualquiera. ¿Dónde podemos aplicar la emoción interior-exterior? Lo podemos aplicar en interiores sobre placa de yeso, sobre hormigón, sobre madera, sobre mampostería y sobre papel, siempre y cuando en la superficie que lo apliquemos sea tratada la superficie previamente. Por ejemplo, tengamos en cuenta que si lo vamos a aplicar sobre madera, la madera antes le tenemos que dar un fondo, porque si no va a absorber mucha pintura eh, y no va a quedar con una buena terminación. Igual que las paredes si son paredes nuevas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también hay que darle un fondo, un fijador. Y en el caso del papel, hay que tener cuidado porque no todos los papeles son pintables. Hay algunos papeles que vienen con un film protector que no se pueden pintar. Entonces, a la hora de pintar papel nos tenemos que asegurar que sea el papel que es pintable. Si vamos a exterior, son más o menos similares, pero también tenemos fibrocemento, tenemos bloque, ladrillo, revoque, yeso, y siempre teniendo en cuenta que antes de aplicarlo tenemos que preparar la superficie. ¿Cómo debe estar la superficie? El modo de empleo del producto. Nosotros siempre decimos que son tres palabras claves, que es limpio, seco y firme. ¿Sí? La superficie debería estar limpia, libre de hongos, polvos,
partes flojas u otros contaminantes. Si tenemos partes que están sueltas, las tenemos que sacar. Si está, si tenemos polvo, hay que limpiarlo, ¿sí? Entonces, siempre esas tres palabras, acuérdensela, que es limpio, seco y firme. Cuando vamos a aplicar el producto, siempre lo tenemos que mezclar una vez que lo abrimos, porque no sabemos hace cuánto el producto está quieto en el envase. Entonces, siempre homogeneizamos el producto. ¿Cómo lo mezclamos y cómo se recomienda mezclarlo? En el caso de que lo hagamos con un mezclador que se venden en la pinturería, van a ver que es como un palo chato, ¿sí? No es redondo y se mezcla de arriba hacia abajo. Por ahí algunos lo mezclan con un palo de escoba y no es recomendable porque el palo de escoba es circular, entonces no mueve la pintura. Lo único que hace es girar sobre sí mismo. Entonces siempre se recomienda de que sea una madera o un mezclador plano, ¿sí? Y de arriba hacia abajo. No aplicar una sugerencia es no aplicarlo con un 85% mayor de humedad, ¿sí? Porque ahí vamos a tener problemas con el secado y ya va a tener problemas con la terminación. Si vamos a aplicarlo sobre una superficie nueva, ¿sí? Un revoque nuevo, una pared nueva, por lo menos tenemos que esperar de 60 a 90 días antes de pintarlo, porque tengamos en cuenta que si es una pared nueva, si es un revoque nuevo, todo lo que es ladrillo, lo que es arena, lo que es cemento, tiene salitre. Entonces ese salitre tenemos que esperar que salga para afuera a la superficie para poder limpiarlo y recién preparar la pared con un fijador o depende de lo que vayamos a hacer y después poder pintarlo recién. Muchas veces pasa que hacen un revoque o hacen algo y a la semana lo están pintando y después termina o saliendo el salitre o saltándose la pintura eh, porque no se esperó el tiempo recomendado. ¿Sí? Las superficies que ya están pintadas, vamos a agarrar una pared que ya fue pintada, bueno, nos aseguremos de que no tenga nada descascarado, que esté bien adherida a la pintura. En el caso de que haya algo descascarado, algo que se cayó, bueno, lo podemos arreglar con el enduido. Nosotros en este caso tenemos comodín enduido plástico para interior o para exterior. Aplicamos el enduido, siempre tengamos en cuenta que cuando vamos a aplicar el enduido tiene que estar lo más parejo a la pared posible para después que no sea tan trabajoso lijarlo. Una vez que se secó el enduido, hay que lijarlo y después le tenemos que aplicar el fijador, que en este caso nosotros tenemos el comodín fijador, para nivelar la absorción del enduido, nivelarlo con la pared y poder pintarlo. Si no, después con el tiempo, como el enduido, si no le aplicamos fijador, va a absorber más que la pared, vamos a notar la mancha, ¿sí? Se va a notar el enduido. Una superficie que tenga hongos, también ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se aplica fungicida, ¿sí? Tenemos que primero matar el hongo para que no vuelva a salir y después una serie de procedimientos y se pinta. En el caso acá, como yo lo saltaba, que es una madera. En la madera tenemos que aplicar un fondo para que no absorba de más la madera. Entonces se aplica el fondo sintético, viene un fondo para madera, se llama, que es base sintético mate, y después arriba lo podemos pintar. Sí o sí, como te lo dice la lata, se recomienda mínimo 2 manos y todo lo que salpiquemos, todo lo que se manche, solo con un trapito húmedo, con una esponjita, se limpia y sale porque es todo a base de agua. Cuando se nos mancha la pared, decimos que es lavable. Bien, ¿cómo lavamos la mancha de la pared? Muchas veces me ha pasado de que me dicen el producto no es lavable porque se me manchó la pared y le pasé una virulana, le pasé un trapo y se me salió la pintura. Bien, entonces el tema es cómo limpiamos la mancha. Cuando a nosotros se nos mancha la pared, como ven en la imagen, un pelotazo de los chicos, una mancha de tierra o algo, lo importante es que le pasemos una esponjita del lado amarillo de la esponja, ¿sí?
húmeda con un poquito de detergente, lo más rápido posible que se haya hecho la mancha, ¿sí? Para que no se siga manchando la pared y lo podamos retirar con facilidad. Se le pasa en movimientos circulares y muy suavemente. No se le pasa, en este caso, de si estamos hablando de la esponja de la cocina, del lado verde o azul, del lado porque rayamos la pared. No lo pasamos con un cepillo, no lo pasamos con una virulana y no lo pasamos con un trapo. Es algo suave. Una vez que pudimos retirar la mancha y la pintura como que se humedeció, ¿sí? Se puede pasar un trapito húmedo y después le pasamos un trapo seco y dejamos que solo seque la pintura. Se puede usar detergente neutro o el detergente que está en la cocina, no hay ningún problema, pero lo importante es cómo lo limpiamos, ¿sí? Del lado amarillo de la esponja y suavemente en movimientos circulares. No, no le hacemos presión ni lo raspamos ni nada porque vamos a sacar parte de pintura. Esto es lo que yo les hablaba hace un ratito del fungicida. Acá vamos a ver unas patologías. Ahí como pueden ver son unas imágenes con hongos que hoy calculo que por la época del año muchos tenemos en la casa. ¿Cómo solucionamos esos hongos que tenemos? Primero, vamos a detectar si esos hongos son producto de una humedad que tenemos en la pared o solo son producto de la humedad ambiente que hay adentro, justamente de la pared que tenemos con hongo, de ese ambiente. Puede ser normalmente un baño, puede ser un placar, puede ser atrás de un mueble, donde se condensa la humedad interior, y más en esta época, que adentro tenemos calefacción y afuera hace frío. Entonces, eh, se hacen esos hongos solo superficiales. Si son hongos superficiales, ¿sí? Y no tenemos humedad que viene del otro lado de la pared, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el fungicida de colorín. El fungicida de colorín se diluye 100 mililitros en un litro de agua. Lo vamos a aplicar con pincel, ¿sí? Pintamos todo el hongo y los dejamos que se seque. Y luego lo vamos a limpiar con agua y lavandina. ¿Cómo se limpian los hongos? Pero ¿por qué primero el fungicida? Porque el agua y lavandina no lo mata al hongo. El agua y lavandina lo que hace es desteñirlo. Entonces, primero nosotros con el fungicida lo tenemos que matar al hongo. Por más de que le vamos a aplicar el fungicida y el hongo no va a cambiar el color, va a quedar negro, pero ya lo matamos al hongo para que no vuelva a salir. Y después le aplicamos lavandina para decolorarlo y poder pintarlo arriba y que no nos florezca la mancha. Si tenemos una vez que le pasamos lavandina, que se secó y todo, y nos queda una aureola, por ahí quedan las aureolas de humedades amarillas, en ese caso se recomienda primero aplicar fondo, el fondo para madera, que estábamos hablando recién, y después poder pintarlo, porque si no esa mancha amarilla en cualquier látex va a volver a aparecer, ¿sí? Con el tiempo vuelve a aparecer. Una vez que le aplicamos fondo, lo lijamos suavemente por si nos queda algo con desnivel y lo terminamos con remoción interior-exterior en este caso, con las paredes que tenemos hongo. Si en la pared que tenemos hongo tenemos humedad, que viene humedad del otro lado, primero tenemos que solucionar la humedad, sí o sí, porque por más de que hagamos todo este proceso, los hongos van a seguir apareciendo porque no solucionamos la humedad. Otra de las cosas que nos puede pasar, que por ahí puede pasar más en exterior, son paredes descascaradas. ¿Que por qué se descascaran? Y puede ser por el tiempo, puede ser porque la pintura ya lleva muchos años aplicada, puede ser porque cuando se pintó no se aplicó fijador, entonces se descascara, no tiene adherencia y se descascara. Entonces, en esos casos, y ahí tenemos una imagen del salitre que estábamos hablando recién. Eso se ha hecho un arreglo en la pared, no se esperó el tiempo recomendado y sale el salitre, ¿sí? Y florece así. El salitre sale para afuera de la pintura.
sí o sí, y queda todo marcado como lo ven en la imagen. ¿Qué vamos a hacer primero? Si tenemos salitre o si está descascarado, tenemos que sacar todo lo que está flojo. Al salitre le podemos pasar un cepillo para soltar todo ese salitre. Una vez, en el caso de que sea salitre, se recomienda que lo lavemos con ácido a toda la parte del salitre, ¿sí? Diluido uno a uno, ácido y agua. Y si en el caso que sea solo descascaramiento, lo rasqueteamos a todo, le pasamos una espátula y sacamos todo lo que está flojo. Se nos cae un pedazo de pared o lo tenemos que arreglar. Bueno, primero vamos a aplicar un fijador para darle adherencia. Después del fijador le vamos a aplicar un enduido interior, en este caso, que sea en interior la reparación que tenemos que hacer. Lo lijamos, volvemos a repetir el proceso de hay que dejarlo parejo, lo lijamos y volvemos a aplicar fijador para neutralizar la absorción, ¿sí? Para nivelar la absorción. Y una vez que hicimos ese trabajo, ya le damos terminación con emoción interior-exterior, ¿sí? ¿Alguna consulta? Si tienes una consulta, ¿a qué se deben los hongos que surgen en la pared generados por un aire acondicionado? Puede ser por condensación de humedad. Ahora, si el hongo, no sé, ¿no? Estoy pensando sin saber, pero por ejemplo, vos tenés hongo debajo de un aire acondicionado o al costado de un aire acondicionado, puede ser que la salida del aire acondicionado, donde tiene la condensación de agua, esté tocando la pared o la manguerita esté pinchada, cayendo en la pared y eso es lo que te está generando hongo. Si no, es solo condensación de humedad. Se pasa fungicida, se limpia con lavandina y se aplica la pintura arriba. Bien, no sé si alguien más tiene y dice, ¿y cómo se evita que se vuelva a condensar? No, eso no. A ver, lo primero es ventilación. La condensación de humedad se genera porque no hay ventilación en el ambiente, pero en esta época no podemos tener toda abierta la casa, más que todo en invierno. Más que todo en invierno es cuando más aparecen los hongos, justamente porque está toda la casa cerrada, estamos climatizando la casa adentro con calor y afuera hace frío, entonces se genera esa condensación, pero es ventilación, no es mucho más que eso. Y si acá te dice que, claro, por el frío nadie abre la casa. Claro, Buenísimo, exacto. gracias. Justamente en esta época es, a ver, no podemos tener el calefactor prendido y las ventanas abiertas, pero bueno, es justamente por eso. Por eso el hongo es superficial, no es un hongo que lo entro a rasquetear o a todo y se me va a caer el pedazo de pared de humedad. No, los hongos que son por condensación son superficiales, por eso se aplica fungicida, se limpia con lavandina y se pinta, nada más. ¿Qué tiene eso? Que donde nosotros aplicamos fungicida y después la bandina y lo pintamos, es muy probable que ahí no salgan hongos, pero en otro sector sí, porque la condensación va a seguir. No podemos poner, no sé, por ejemplo, en una habitación a pasarnos fungicida a toda la habitación, pero por lo menos en ese sector vamos a tratar de neutralizarlo al hongo, que normalmente está, como dije recién, en los baños, en roperos, en piezas, que es donde uno por ahí más calor tiene, ¿no? En el ambiente. Bien, te agradece. Y te consulta si en San Luis sabes quién distribuye colorín. Tenemos un cliente en Villa Mercedes que se llama Nicoletti Materiales. En Merlo, perdón, en Merlo. Ese es un cliente nuestro que tiene colorín. Y si Ok, no, lo más cerca de ahí es Villa Dolores, Colorama. te agradece, dice que está en San Luis Capital. Ah, bien, perfecto. Ahora te Eh, consulta, sí. perdón.
No, no, digo, habría que ver y averiguar en San Luis Capital porque nosotros tenemos planta en Villa Mercedes, así que algún cliente, en todo caso, mira, yo ahí te muestro la imagen que sigue, perdón, que copie mi teléfono, que me escriba por teléfono y yo veo si se lo puedo averiguar, porque nosotros tenemos planta en Villa Mercedes, así que algún cliente eh, tenemos que tener ahí en San Luis Capital. Lo que pasa es que no pertenece a la región que yo estoy, que es Córdoba, pero se lo puedo averiguar, no hay ningún problema. Ok. Ruth te pregunta, colocando rejillas de ventilación en la pared, en la parte superior e inferior, ¿puede Sí. funcionar para que ventile y no genere hongos? Puede funcionar, normalmente la mayoría de las casas tienen rejilla de ventilación. Lo que pasa que cuando afuera tenemos, no sé, 3 grados, 2 grados, adentro nosotros calefaccionamos mucho más. Entonces, eh, por ahí esas rejillas no alcanzan, digamos. Pero también para que tengan en cuenta, la mayor cantidad de hongos que se forman es sobre todo en esta época. Una vez que empieza a cambiar el clima, ya el hongo no se forma, ¿sí? Porque ya abrimos más la casa, porque ya ventilamos mucho más, obviamente tenemos otra temperatura. Entonces, las rejillas de ventilación pueden ayudar, pero yo te diría que en un ambiente muy calefaccionado, lo mismo, algún mínimo hongo se puede llegar a formar. Bien, porque dice, ¿puedo aplicar en vez de fondo blanco para madera el antihumedad de colorín? ¿Sería más efectivo? Sí, se puede aplicar. Yo por ahí lo recomiendo que lo apliquemos si tuviste alguna humedad, no para un hongo. Para un hongo superficial está bien, se puede aplicar, pero por ahí no tiene mucho sentido el uso del producto. Si vos tuviste alguna humedad o tenés alguna humedad, sí podés aplicar, obviamente, el antihumedad y después arriba se pinta, no hay ningún problema. A ver, ok, gracias. Sí, sí. Bueno, yo no tengo más consultas. No sé si alguien tiene alguna consulta más. O pueden abrir el micrófono. Si no, cualquier cosa, ahí les dejo mis datos, mi número de teléfono, me escriben por WhatsApp, no hay ningún problema. Cualquier consulta que se les ocurra de acá a unas horas, me escriben, no hay problema. Está bien, si no pueden escribir al mail de Cabrera también y nosotros te lo hacemos llegar. Bien, ningún Igualmente, problema. la grabación va a estar subida en el canal de YouTube de Cabrera y en la página web. Les vamos a mandar un mail con los enlaces. Muy bien. Sí, bueno, el agradecimiento a todos por haber participado, a vos, Eric, por compartir tus conocimientos y obviamente a la empresa Colorín y el grupo de Sal. A ver, no, muchas gracias, todos agradecimientos. Bueno, perfecto. Espero que les haya servido. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias y los esperamos en las próximas actividades de Cabrera. Buenas Chao, tardes a chao, hasta todos. luego. Chao.